Siempre que yo estoy preparando un mensaje, ¿no crees tú que yo preparo un mensaje o se me ocurre un tema de decir de Tim Marín, de Dopingüe, cuál voy a compartir? No, es importante que el Señor nos dirija precisamente, y les digo a todos los que hablamos aquí al frente, ¿verdad? Porque no nada más soy yo, que el Señor nos dirija sobre la necesidad que tenga su pueblo, que tenga la iglesia. Porque todos necesitamos ser instruidos por medio de la palabra de Dios. Todos necesitamos ser exhortados por medio de la palabra de Dios. Todos necesitamos ser fortalecidos por medio de la palabra de Dios. La palabra del Señor es viva y eficaz. Y cuando nosotros realmente la escuchamos con un corazón abierto, dispuesto, con una mente que realmente está dispuesta a recibir esa palabra poderosa, ese evangelio poderoso de salvación, el Señor hace su obra. Y yo te pido en esta mañana que el mensaje que hoy quiero compartir lo tomes para ti. Como lo he dicho en otras ocasiones, ven con una actitud egoísta. Ese mensaje es para ti en particular, como para mí en lo particular, porque Dios me ha hablado a través de ese mensaje. Y yo espero que el Señor haga la obra. Amén. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Estoy por recibir la incorruptible y siempre viva semilla de la palabra de Dios. Y yo creo con todo mi corazón que si yo recibo esta palabra y la pongo en práctica en mi vida diaria, nada puede seguir igual. Amén. ¿Tú crees eso? Yo lo creo. Bueno, después de haber compartido por 2 meses la serie El principio del fin, yo podría decir que el mensaje que hoy te quiero compartir pudiera ser el cierre, el amarre de toda esta información que compartimos, que ha tenido el propósito principal de concientizarnos, de alertarnos y despertarnos de estas verdades bíblicas y proféticas desde el punto de vista escatológico. Y entendemos por escatológico precisamente con los acontecimientos finales, ¿verdad? Porque entendemos que debemos de ser una iglesia que fuera del alarmismo que otros promueven, debemos estar preparados e informados bíblicamente sobre estos temas. Amén. Porque es una realidad, es una verdad. Pero la pregunta aquí es, ahora que conozco y que se me ha dicho lo que sucederá en los principios del fin, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo debo de prepararme para lo que está por venir? ¿Mi vida diaria está alineada con la conciencia espiritual a la luz de esta realidad y de esta verdad? Amén. Yo te pido que te olvides de todo lo que hayas dejado allá afuera. Que nada te quite la paz. Que no andes viendo el reloj a ver a qué hora va a terminar el que está aquí enfrente. No. Quédate aquí hasta que se termine el steak. Amén. Y ya si quieres dejar propina, pues se la dejas a los que están saliendo. Pero quédate aquí hasta que termines todo el steak, por favor. Porque la verdad es que a veces podemos tener toda la información, pero nada hacemos. ¿Alguna vez has batallado para que alguien atienda lo que tú le dices? Quizás con algún trabajador, quizás con algún hijo, quizás con algún compañero de trabajo. ¿Alguna vez has batallado que por más que les das instrucciones, por más que le dices cómo se deben de hacer las cosas, pareciera que estás hablando al aire? ¿O no? O a lo mejor nosotros mismos en nuestra juventud éramos medios cabezaduras, ¿verdad?
¿Cuántas veces quizás nuestros padres nos dijeron una y otra vez ciertas cosas o ciertos consejos, pero en lugar de atenderlos, simplemente los desechamos? A veces nuestra vida cristiana, como que vivimos en una cortina de humo de apariencia. A veces inconscientemente nosotros mismos nos autosaboteamos, ¿verdad? Que aunque tenemos toda la información, que aunque conocemos la verdad, que aunque sabemos que quizás a veces nuestra negligencia, nuestra testarudez trae consecuencias, como que para no sentirnos mal, fabricamos una cortina de humo, de apariencia, y aprendemos a vivir así. Ay, amén. Hay una palabra que quizás nunca la has oído y que se llama procrastinación. ¿Alguien sabe lo que quiere decir procrastinación? Bueno, aparte de Carlos, de Diana, de Fabiola, de Abelino y de Gloria, ¿quién más sabe? Procrastinación. Por favor, si la pueden poner. Ah, caray, la cambiaron. Tanto que me esmeré yo en hacer una imagen. Es la acción o hábito de retrasar tareas o situaciones pendientes que deben atenderse, sustituyéndolas por otras menos urgentes y más irrelevantes. Es la acción de postergar, de atrasar lo que es urgente y dedicarnos a otras cosas que a veces nos quitan el tiempo y que no nos conducen a nada. El ser humano en su naturaleza tiene en su ADN este virus, desafortunadamente. Y este mal se ha convertido en un peligro para la humanidad y para el cristiano, postergando y mostrando negligencia en las cosas que debemos atender, aún sabiendo que esa conducta puede llevarnos a una derrota de consecuencias eternas. Y el tema de hoy, después de tanto rollo que he compartido, es: y habiendo conocido a Dios, no lo honraron. Ese es el tema que yo quiero compartirte. Sentí la necesidad de compartir este tema basado en dos pasajes que estuve leyendo durante la semana, y uno se encuentra en el material de la serie que compartimos y otro se encuentra en Romanos. Apocalipsis 9, del 20 al 21, hablando precisamente de las personas que van a pasar por tribulación. Dice Apocalipsis 9: y los otros hombres que no fueron muertos en estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y Romanos 1, 21 al 22 dice lo siguiente, aquí hablando el apóstol Pablo: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué lleva al hombre a ese punto de necedad y extravío? Esta moral caída y esta manera reprobada de vivir y de reaccionar ante el pecado viene desde la falla del primer hombre, Adán. Su falta de hombría, de valentía y de carácter lo llevó a ser seducido por la debilidad de una mujer, a la cual el Señor le había puesto como su ayuda idónea, como su compañera, llamada ¿qué?
¿Cómo se llamaba, Julito? Eva. Y a olvidarse de la responsabilidad que Dios le había dado como guardián y cuidador. El hombre tiene una responsabilidad que Dios le ha dado de ser cabeza y ser sacerdote de su casa. Pero ha habido una doctrina que dice el hombre y la cabeza, pero la mujer es el cuello que mueve la cabeza. Eso es abominación. Porque es el hombre realmente el que Dios le ha dado la responsabilidad de ser guardián y cuidador de su hogar. Pero para que el hombre realmente esté desarrollando ese papel de una manera correcta, el hombre tiene que estar conectado con Cristo, que es su cabeza. Amén. Y cuando ese hombre está conectado con Cristo, las decisiones que él tome las va a tomar basado precisamente en la sabiduría que viene del cielo, en el entendimiento que solamente Dios nos da. Es entendible a veces que cuando la mujer ve al hombre medio extraviado en todas sus decisiones, medio desubicado, a veces se preocupa. Pues, ¿qué decisión va a tomar que va a desestabilizar a toda la familia? Tenemos que tener mucho cuidado. El primer hombre se escudó precisamente en esa mujer, ¿verdad? Señor, la mujer que tú me diste me hizo regarla también. Y véalo en Génesis 3 o primera de Timoteo 2:14, en su casa. Pablo dice, no fue Adán el que falló, sino que fue Eva. Y Eva sedujo al hombre. Así que hombres, tengan cuidado también con la mujer. No todo lo que digan su mujer es sabio. La historia bíblica nos habla de grandes hombres que Dios levantó desde los tiempos de la antigüedad para hablar a este mundo y alertarlos de la injusticia en que vivían, haciéndoles un llamado al arrepentimiento. Grandes hombres que el Señor levantó, como el apóstol Pablo, como los apóstoles Pedro, Juan, como los profetas, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, por mencionar algunos de ellos. Y en esta era el Señor levantó hombres como Martín Lutero, Juan Calvino, John Wesley, Charles Spurgeon y otros más que ustedes conocen. Sin embargo, a pesar del impactante ministerio que ellos desarrollaron y la poderosa palabra que predicaron y el testimonio de sus propias vidas que gritaba por sí mismo, hoy vemos a una sociedad cada vez más en declive, experimentando decadencia moral y espiritual. Vemos a una iglesia un tanto extraviada, acomodada a todo lo que este mundo ofrece y haciendo a un lado la urgencia de predicar el evangelio de salvación, ¿verdad? Que el Señor realmente expone a todo aquel que quiera ser salvo, a todo aquel que escucha y acepta el poderoso mensaje de salvación puede ser salvo, y la iglesia debe de ser pregonadora de esa palabra. Hemos ignorado la bondad y la paciencia de Dios. Dios considera contundente y poderosamente eficaz su palabra. La semilla no ha sido el problema. La semilla sigue siendo poderosa y sigue siendo eficaz. El problema es el terreno donde ha caído esa semilla. Al punto de que cualquier individuo, esa palabra es tan poderosa, al punto de que cualquier individuo que la escucha y permite que el Espíritu Santo lo conviccione de su condición y le revele la verdad del evangelio, esa persona puede ser transformada, puede ser libre de toda cadena de esclavitud que lo esté manteniendo atado. De manera que no hay excusa, porque el poder de Dios es revelado a través de su palabra. Y conoceréis la verdad, y esta verdad los hará libres, dice el Señor.
Tristemente, a pesar del gran amor y la misericordia del Señor, el Señor ha visto esa conducta de ignorarlo. Y eso ha llevado al Señor a tomar la decisión de remover aquello que frenaba al hombre y dejarlo libre para que viviera conforme a sus deseos. Aun cuando el hombre sabe que de todo eso daremos cuentas delante de él. A veces como que pensamos decir, sí, cierto, voy a pagar este ticket. En algún momento voy a pagar este ticket que me llegó. Pero mientras tengo que pagarlo, pues voy a hacer lo que quiera. Como que vivimos de esa manera. Como que esa idea de que el juicio se está postergando mientras voy a hacer lo que yo quiera con mi vida. Y eso es peligroso. Dice Romanos 1, de 28 al 32. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento y indignos de confianza, sin amor, despiadados, sin entendimiento. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, aunque conocen la verdad de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Parte de estos pecados enlistados en este pasaje reflejan el corazón del hombre totalmente alejado de Dios. Un carácter soberbio, jactancioso, lleno de avaricia y de maldad, inventando siempre la manera de vivir en una apariencia de piedad, pero reflejando que aborrece verdaderamente la verdad de Dios. Aún conociendo el decreto, aún conociendo lo que el Señor nos dice aquí, preferimos vivir a nuestra manera. Acciones pecaminosas en las que Pablo incluye la malicia, las envidias, los engaños, los pleitos, y la lista sigue. Parece que estoy cantando la canción de Paquita, la del barrio. Ponzoñoso, animal rastrero, rata de dos patas. En estos versículos, Pablo enfoca su mensaje a un grupo específico. A personas que no reconocieron a Dios, que le han dado la espalda a Dios y que han vivido de la manera que ellos han querido, como si nunca fueran a dar cuentas de sus actos. Prefirieron vivir sin ley. Pero cuando pasamos al capítulo 2 de Romanos, Pablo hace un cambio de auditorio dirigiéndose a los moralistas. Y el estilo de Pablo es confrontativo para este tipo de personas que creen que viven correctamente, que se sienten en la capacidad de hacer juicios sobre otros, que ven su estilo de vida como superior a la de los demás, a pesar de que viven en la práctica de esos pecados que apuntan en los demás. Y ahí se puede incluir tanto al moralista que no ha nacido de nuevo y que piensa que es mejor que otros. Y déjame decirte algo, quiero hacer un paréntesis. A veces nosotros pensamos que el simple hecho de ser moralistas, ser buenas personas, sin haber aceptado al Señor, de todos modos eso nos hace ganar el cielo. Déjame decirte que el cielo no es para personas buenas. El cielo es para personas que han aceptado a Jesucristo como nuestro único Salvador personal. El cielo es para los redimidos del Señor, los que han reconocido ese sacrificio de Cristo. Amén. Jesucristo tuvo que ser claro y dijo: yo soy el único camino, soy la única verdad para poder llegar al Padre. Así que no inventemos otros caminos.
No son nuestras acciones, no son nuestros pensamientos moralistas los que nos va a hacer ganar el cielo. Es Jesucristo el único camino. Y Pablo le está hablando precisamente a esas personas moralistas, pero también se puede estar dirigiendo a personas religiosas que han nacido de nuevo, pero que acostumbran a ver las fallas de los demás, pero no la suya propia. Y ahí es donde nos pisan los callos a nosotros. Por ejemplo, quizás tú y yo no nos compararíamos a un asesino o a una prostituta. No, yo soy pecador, pero delante de un ladrón, de un asesino, de una prostituta, yo soy un angelito. Pero déjame decirte que delante de Dios, de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios, somos exactamente iguales. Amén. Tanto para salvación o para condenación si no aceptamos ese precioso regalo. Romanos 2, versículos del 1 al 5 dice lo siguiente: tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios, en su justicia, castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y que abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Y subráyalo, el justo juicio de Dios. Me gustaría ver por lo menos dos enseñanzas de este pasaje. Cuando hablamos de personas que desafortunadamente podemos descuidarnos y sentirnos la balanza para medir la espiritualidad de los demás, podemos cometer errores. Amén. Por ejemplo, recordemos al apóstol Pedro, que antes de negar a Dios, él dijo que nunca haría tal cosa. A pesar de que Jesús mismo les dijo que se apartarían de él y lo dejarían solo. Sin embargo, él no solamente se ofendió con eso, sino condenaba a aquellos que podrían llegar a hacer eso. Así lo dice Mateo 26:33. Dice: Pedro le respondió: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Y llegada la hora, sabemos que Pedro no solamente negó a Jesús una vez ni dos, sino 3 veces. De tal forma que Pedro tuvo que aprender la lección de que ese espíritu de condenar a otras personas, de ver en las fallas en otras personas y no en él mismo, lo incapacitaba para poder ver las mismas posibilidades que él tenía de fallar. Se jactaba de ser mejor que otros. Para poder explicarte un poco de eso, yo creo que no hay mejor manera de hacerlo sino a la luz del Sermón del Monte, ¿verdad? El Señor Jesús, hablando precisamente en este Sermón del Monte, en Mateo 7, versículo del 1 al 2, dice estas palabras: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados, y con la medida que midan, se les medirá. Tanto Jesús en este pasaje como Pablo en Romanos nos están diciendo que el creyente debe tener cuidado al hablar, porque en ocasiones
nuestra religiosidad, nuestro carácter moralista nos llevará a condenar en otros lo que nosotros mismos estamos haciendo. Nuestras palabras pueden juzgarnos y de Dios nadie se burla. Si yo te dijera, por ejemplo, a ti, David, ¿alguna vez tú has dicho palabras que han ofendido a otros? Tú me pudieras decir, no, pastor, yo nací de nuevo y desde que nací de nuevo yo he tenido mucho cuidado y temor de eso. Pero déjame decirte algo. El Señor, haz cuenta que nos cuelga una grabadora aquí en el cuello. 24/7. Todos los días, todas las semanas, todo el año tú y yo vamos caminando con esta grabadora. Y todo lo que tú y yo estamos diciendo y estamos pensando se está grabando en esta grabadora. Sea bueno o sea malo. El día que tú y yo comparezcamos delante de Dios, el Señor te va a preguntar, ¿seguro que no tienes nada tú de qué arrepentirte? No. Bueno, estoy a punto de darle play a esa grabadora. Y vamos a escuchar lo que dijiste mientras estuviste tú en este cuerpo. Y ahí va a salir todo. ¿Te das cuenta de la responsabilidad que tú y yo tenemos delante de Dios? Es importante realmente nosotros vivir nuestra vida cristiana con temor a Dios. Nos cuidamos de las personas, nos cuidamos de lo que nosotros puedan decir, otros puedan decir. Es a Él al que le vamos a dar cuentas. Y sabemos que si algo Pablo busca en este mensaje que está hablando a los romanos, es confrontar al pecador con su pecado para que fuera el arrepentimiento. Y aunque sabemos que al final habrá un juicio divino en donde seremos juzgados y que es importante vivir a la altura de lo que tú y yo decimos que somos, como de igual manera lo dice la carta de Santiago, es necesario mostrar la misericordia y gracia de Dios para aquellos que en estos momentos se encuentran en una lucha por mantenerse firmes en la fe. Amén. Porque a veces pensamos que el Señor nos puso aquí para la balanza de espiritualidad de los demás. Ciertamente tú has avanzado un millaje más en esta carrera de la fe y qué bueno. Que estás más firme, que estás más maduro. Pero hay personas que quizás apenas están iniciando esta carrera o están atascados en algún obstáculo de esta carrera. Esas personas necesitan de nuestra misericordia, de la gracia que el Señor ha tenido a bien tener con nosotros. Déjame decirte algo, que mi carácter antes era un poco medio cuadrado con respecto a los demás. Y a veces era un poco intolerante, impaciente. Y una vez el Señor me jaló las orejas y me habló directamente y me dijo, David, ¿cuántas veces yo tuve que buscarte? ¿Ya se te olvidó cuántas veces yo tuve que tocar tu corazón para que atendieras mi llamado y tú me rechazaste? ¿Y me di por vencido? No, Señor, no te diste por vencido. Pues esa misma gracia que yo mostré para contigo, muéstrasela a los demás. Y me cayó el 20. Y ahí entendí esa palabra, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Romanos 2:1 dice, por lo cual no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y tomando la actitud de Pedro antes de negar a Jesús, quizás tú digas, pastor, es cierto, yo antes era como Pedro, pero ahora que nací de nuevo, todo cambió. Yo te haría una pregunta, ¿de verdad estás completamente libre como para juzgar a alguien?
Déjame hacerte algunas preguntas simplemente como evaluación. ¿Alguna vez has hecho a un lado a Dios y le has dado más importancia a las cosas materiales y a los deleites de este mundo? No me contestes. Eso te hace automáticamente violador del primer mandamiento. No levantarás ninguna imagen. Solamente al Señor adorarás. Solamente a Él le servirás. Amarás al Señor con todo tu corazón. ¿Alguna vez después de ser cristiano deshonraste a tus padres con tu conducta, tu manera de hablarles y tu desinterés con ellos al punto de no cuidarlos? Eso va para ustedes, chicos. No os hagáis que ya sois. ¿Sí lo has hecho? Eso nos hace violadores del quinto mandamiento. Honra a tus padres. ¿Alguna vez en lugar de darle a Dios? ¿Cuántos saben lo que es el diezmo aquí? Todos saben lo que es el diezmo. Todos saben cuánto es el diezmo en cuanto a cantidad, matemáticamente hablando, ¿verdad? Todos sabemos lo que es una ofrenda grata a Dios, ¿verdad? Todos sabemos que el mandamiento demuestra nuestra obediencia a lo que Él ha establecido y nuestra ofrenda revela nuestro corazón. Ahora sí voy a hacerte esta pregunta. ¿Alguna vez, en lugar de darle a Dios lo que Él ha establecido claramente en su palabra como el diezmo y una ofrenda grata, decidiste darle lo que a ti se te ha venido en gana, no por necesidad, sino por avaricia? Amén. Pues eso nos hace violadores del octavo mandamiento: no robarás. ¿Alguno de ustedes ha cometido homicidio? Yo espero que no. Porque eso nos haría violadores del sexto mandamiento: no matarás. Pero si nos vamos a algo más profundo, ¿alguna vez has insultado a alguien con palabras que verdaderamente han dañado a esa persona? Pues mira lo que dice la palabra en Mateo 5, 21 al 22. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás. Qué bueno, bien han hecho en atender eso, ¿verdad? Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte, ante el juicio de Dios. Pero yo les digo, aquí hablando Jesús, que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable también ante la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno del fuego. Amén. Y pudiéramos seguir, por ejemplo, la palabra del Señor dice en sus mandamientos: no adulterarás, no cometerás adulterio. Pero el Señor les dijo: bueno, si ustedes han visto ese mandamiento y lo han llevado a la práctica, bien han hecho. Pero yo les digo que si ustedes ven la mujer de su prójimo y la codician en su corazón, ya adulteraron. Amén. Jesús no está queriendo invalidar la ley, lo que está escrito, sino que le está añadiendo el espíritu a la ley, el rema a la ley. Amén. No solamente se trata de conocer la voluntad de Dios, sino vivir en la voluntad de Dios. Se trata de mi conciencia, se trata de mi mente, mis deseos, mi voluntad, mi carne, todo lo que yo soy, sometido y rendido a Dios. Amén.
Porque de todo eso vamos a dar cuentas delante del Señor. Entonces, pastor, ¿qué haremos? Eso nos deja ver nuestra humanidad ante Dios y nuestra continua necesidad de arrepentimiento. Pidiéndole a Dios dirección para este mensaje, hoy en la mañana, yo le decía, Señor, ayúdame para no pecar mientras yo estoy compartiendo este mensaje. No sentirme más que las personas que lo están escuchando, porque no soy más, ni soy mejor. Al contrario, sigo batallando con muchas cosas y Dios lo sabe. Quizás no las mismas que ustedes, yo tengo otras batallas, otras luchas. Algunas veces las personas dicen, no, pues el pastor, ¿qué broncas puede tener el pastor? El pastor es perfecto. El pastor casi es santo, el pastor casi le salen las alas, la aureola, es el ungido de Jehová. Pregúntenle a mi esposa. Y ella les va a decir mi récord. Batallo con algunas cosas. Batallo con muchas cosas. Y continuamente tengo que venir ante el Señor y decirle, Señor, ayúdame a arrepentirme continuamente de las cosas que yo sé que no están bien delante de Dios. Y es ahí donde el Pablo nos está diciendo, tienen ustedes que ver su humanidad. No se crean tan puros, no sean puritanos, no sean tan religiosos. Vean realmente la viga que ustedes tienen en su ojo. Otra enseñanza que podemos tomar de este pasaje es nuestra inclinación a nuestra autoexoneración. En otras palabras, por más mala que haya sido nuestra conducta el día de ayer, buscamos la manera de justificarla. Señor, sí fallé, pero tú sabes que te amo y vine a la iglesia, soy tu hijo y borrón y cuenta nueva. Luego vemos a otros tropezando con la misma cosa que nosotros y los condenamos. Pero no vas a comparar, Señor. Yo tengo aquí tiempo aquí en la iglesia. Y yo te estoy sirviendo también. Por lo menos yo te pido perdón, Señor, pero ese publicano ni siquiera viene aquí al frente. Ay, amén. Y es muy común que muchos tomemos esa actitud para autoexonerarnos de acciones que, aunque sabemos que son incorrectas, no las vemos tan mal en comparación de la vida de otros que otras llevan otros. A veces decimos, sí, es verdad que me desvié del camino, pero la vida de este hermano, iba a decir nombre, fulano, sultano, es peor que la mía, Señor. Ve la de él primero y después ve la mía. No vas a comparar, Señor. Hasta en los pecadores hay. Ustedes ya saben, ¿verdad? Sí es verdad, Señor, que dejé de ir a la iglesia, pero prefiero así porque muchos de los que van ahí, Señor, son hipócritas. Pues tú que juzgas a otros eres peor que los demás. No tenemos excusa, quien quiera que seamos tú y yo, porque al hacerlo nosotros mismos nos estamos condenando. Porque aunque digas lo que digas, seguimos siendo pecadores y seguimos necesitando de la gracia de Dios. El juicio de Dios es conforme a la verdad y es un juicio ante el cual comparecerá todo el mundo para rendir cuentas de su vida. Romanos 2, del 2 al 3, en el pasaje que leímos, nos lo dice de esa manera. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. Si hay alguien que nos enseña y da testimonio de la necesidad de reconocer genuinamente nuestras transgresiones delante de Dios, es David el salmista.
Él nunca se estuvo excusando de decir, Señor, fallé por esto, Señor, fallé por aquello. No, reconoció delante de Dios sus transgresiones, sus fallas, sus pecados. Experimentó la agonía del pecado, pero se arrepintió y reconoció que solamente el Señor podía rescatarlo. Dice el Salmo 119 en los siguientes versículos: pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Aunque los fallé, no me he olvidado, Señor. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Eso es lo que tú y yo le debemos de pedir al Señor. No querer devaluarle esta palabra. Esta palabra es verdad. Esta palabra es justa. Esta palabra es eterna. No devaluemos la verdad esta para justificar nuestra manera de vivir, sino al contrario, reconozcamos nuestras transgresiones delante del Señor y que el Señor nos ayude a vivir en sus caminos conforme a su voluntad. Porque si seguimos diciendo, sí, Señor, yo robo, pero robo poquito nomás. Sí, Señor, yo adultero con mi mente, pero de vez en cuando nada más. Sí, Señor, yo hago esto, cometo homicidio según lo que dice tu palabra, porque estoy enemistado con mis hermanos, con mi familia. Les he dicho hasta de lo que se van a morir, Señor, pero debes de entenderme que yo tengo razones suficientes. No, tenemos que ponernos a cuentas delante de Dios. El deseo primario de Dios no es condenarnos, sino salvarnos. No es que nos perdamos, sino que nos arrepintamos para vida eterna. Y en su tolerancia Él pospone su juicio. Nos da tiempo y oportunidad suficiente para despertar y reaccionar a nuestra condición de pecado y a la urgencia de arrepentirnos. ¿Ha fallado Dios? No ha fallado Dios. ¿Ha fallado su palabra? No ha fallado su palabra. Su palabra es poderosa. Es eficaz. El problema somos los receptores de todo lo que Dios está hablando, de todo lo que Dios nos está diciendo. ¿Quiere el Señor nuestra condenación? No quiere nuestra condenación. Quiere nuestra salvación y por eso nos habla. Por eso ha sido tolerante con nosotros. Pero esa tolerancia tiene su tiempo medido. Romanos 2:4 dice: o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. ¿Tienes en poco eso? El Señor me va a seguir perdonando. El Señor me va a seguir perdonando. Voy a seguir haciendo las cosas que estoy haciendo hasta ahorita y el Señor me va a seguir perdonando. Sabes que al pensar así, tenemos en poco su bondad, su amor, su misericordia, su tolerancia. ¿Por qué el Señor no nos ha consumido? Porque nos ama. Y Él desea que todos vengamos al arrepentimiento. Es la bondad y la paciencia de Dios la que nos guía al arrepentimiento, pero el hombre ha mostrado indiferencia a ello y es ahí donde Dios decide no seguirlo haciendo. El versículo 5 que leímos de Romanos 2 dice: pero son tercos. Y en esa terquedad solamente están acumulando ira para el día del juicio. Dijo un pastor: existe un gran peligro cuando escuchamos la palabra superficialmente o con un olvido deliberado. Oímos un mensaje y decimos: wow, ese mensaje fue muy bueno.
Dios me habló a través de ese mensaje, fue muy confrontador. Nos salimos de aquí, nos vamos al restaurante, nos comemos un buen steak y al terminar de comer decimos, bueno, ya es tiempo de yo que me olvide ese mensaje. Ese mensaje no me debe de seguir estorbando para hacer de mi vida un papalote. Y seguimos viviendo de la misma manera. Preferimos olvidarlo. Cuanto más tú y yo estemos delante de Dios frente a la instrucción de la Biblia, sin ser transformados por ella, menos probable es la posibilidad de un cambio verdadero. ¿Por qué? Porque nosotros estamos poniendo una cortina de humo. Nos hemos hecho insensibles y herméticos a esta poderosa palabra de Dios. Anteponiendo mis conceptos, mis pensamientos antes que la palabra de Dios, para justificar mi incorrecta manera de vivir. Vengo aquí, escucho palabra, pero la pregunta es, si esta palabra no me ha transformado, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? ¿Falló Dios? ¿Falló su palabra? No. Falló el recipiente. La palabra arrepentimiento que es usada aquí es la palabra griega metanoia. Meta quiere decir cambio o quiere decir nueva en griego. Y noia quiere decir mente. En otras palabras, si verdaderamente tú y yo hemos nacido de nuevo, entonces ha habido un cambio de mente. Metanoia, cambio, mente. El Señor a través de su palabra renueva nuestra manera de pensar. Si yo verdaderamente he nacido de nuevo, entonces ha habido un cambio de mente. Si no ha sido así, entonces no ha habido un verdadero arrepentimiento. Y es esa mente la que tú y yo debemos entregar a Dios y a la dirección del Espíritu Santo, porque de lo contrario nunca será renovada y siempre será anclada a la mentira y al engaño de Satanás y a lo incorrecto. Y eso, déjame decirte, iglesia, déjame decirte, tú como estás escuchando y que quizás estás pasando por esas batallas, eso nos va a traer problemas todos los días. Porque nosotros tenemos que entregarle toda nuestra humanidad, toda nuestra manera de pensar al Señor y al Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo renueve nuestra manera de vivir, nuestros pensamientos, nuestros conceptos, nuestras ideas, y que las alinee a su verdad. Amén. Esa es una importancia, iglesia, verdaderamente para estos tiempos. Despojarnos del viejo hombre, tener el coraje de hacerlo. No, es que yo soy Juan Camané y a mí nadie me cambia. Es que yo ya estoy viejo. Pastor, yo ya tengo 57 años y tengo 20 años en la iglesia. Yo no voy a poder cambiar. Esa manera de pensar, déjame decirte que te está dirigiendo al infierno. Porque si verdaderamente tú te has arrepentido y eres salvo, y el Espíritu Santo es el que te guía, Él te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Amén. Tanto Dios como Satanás saben lo importante de ello. Es por eso que Dios nos dice, si verdaderamente quieres experimentar un cambio, debes de amarme con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. Entonces Satanás dice, es ahí precisamente donde yo debo de atacar para que no pueda experimentar un cambio. Y eso, iglesia, nos va a causar grandes batallas. Y batallas que muchas veces vamos a perder. Porque no es Dios el que realmente está dirigiendo nuestra vida. Ni es el Espíritu Santo el que realmente está llenando nuestro ser.
Seguimos siendo nosotros los que estamos gobernando nuestros pensamientos y eso nos dirige a la muerte. Nadie vive en la línea recta de la ley de Dios 24/7. Nadie. Y el que te diga que sí, es mentira. Nadie. Todos los días es importante que tú y yo reconozcamos nuestras debilidades delante de Dios. Y la única solución a esto es la cruz de Cristo. La única solución es la piedad de Dios. La única solución a esto es el arrepentimiento y la sangre de Cristo que lava nuestras maldades, limpia nuestras maldades. Y luego de esto, una continua conciencia de que nosotros dependemos de su gracia para permanecer en el camino. Solamente de su gracia. Y que no solamente es su gracia la que nos salva, que no solamente es su gracia la que nos santifica, sino que es su gracia la que nos ayuda a perseverar, es su gracia la que nos sostiene. Y eso es lo que necesitamos tú y yo todos los días. Todos los días. Hasta que el Señor vuelva. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra.